Amós capítulo 4, versículos 1 al 3. No todos los versículos, vamos a hacer una introducción a esta nueva sección y vamos a detenernos únicamente hoy en el versículo 1. Ahora, antes de ir a esta nueva sección, es importante decir algo que yo ya había afirmado anteriormente. Y es el hecho de que estos 3 versículos del capítulo 3 están muy ligados, muy unidos a los versículos finales del capítulo 3. De hecho, cuando ustedes abren sus Biblias, ustedes notan que en la mayoría de Biblias hay una sección que va desde el 3.9 hasta el 4.3. ¿Lo notan ahí? En mi Biblia esa sección del 3.9 al 4.3 tiene como título Destrucción de Samaria. Y en realidad es muy difícil decidir si este nuevo discurso de Amós termina en el versículo 15 del capítulo 3 o avanza a los 3 primeros versículos del capítulo 4. En cualquier caso, es evidente que aquí hay una unidad muy estrecha. Al final del capítulo 3, Amós anunció el castigo a la clase alta de Samaria. ¿Recuerdan ustedes? Le invita a las naciones paganas a observar la impiedad que hay al interior de Samaria, pero básicamente las denuncias son de opresión a las clases menos favorecidas. Ahora, los 3 primeros versículos del capítulo 3 se van a fijar en un grupo específico de esa clase alta opresora, que son las señoras importantes de Samaria. Va a denunciar el pecado de estas mujeres y va a amenazar con el castigo, no solo para ellas, sino también para sus hijos. Así que las vacas de Basán, aquí a estas mujeres, serán tratadas como animales, llevadas con garfios y con ganchos fuera de su lujo y de su comodidad, irán camino al destierro. Así que en algún sentido, esta nueva sección que abordamos ahora, capítulo 4, versículos 1 al 3, es la corona de lo que se expresó al final del capítulo 3. En el argumento de Amós funciona algo así como un ejemplo vívido de lo que acaba de describir y del juicio que recién anunció. Digámoslo de esta manera, como presentándonos un caso de la vida real y finalmente el castigo correspondiente en un lenguaje bien gráfico. Lo que denunció de manera general con respecto a la clase alta de Samaria, de una manera bien clarita, en un caso específico que son las mujeres ricas de Samaria. Pero, aunque hay entonces esta relación muy estrecha, no tenemos un avance en el argumento y por eso yo decidí hacer una división ahí y tomar en una predicación o unas predicaciones aparte, capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Hay continuidad en el pecado denunciado? Claro que sí. El pecado es la codicia, ¿recuerdan? Codicia. Y acá también Amós sigue hablando de la codicia y hay continuidad también en el castigo correspondiente. El castigo que denunció al final del capítulo 3 es el destierro y el castigo que va a anunciar en estos 3 versículos iniciales del capítulo 4 también es el destierro. Pero hay un avance en la idea de Amós y es mostrarnos un pecado particular cometido por las vacas de Basán. Es un pecado que podríamos describir como indirecto. Y ese es el punto clave de lo que voy a argumentar. Aquí no estamos frente a un pecado directo. O sea, no es que estas mujeres directamente están oprimiendo a las clases menos favorecidas, sino que en realidad nos encontramos frente a un pecado indirecto. ¿Cuál es? Bueno, la sensualidad que empuja a otros a la injusticia y a la inmoralidad. Noten, estas mujeres empujaban a otros, vamos a ver en el texto, a sus propios maridos, los empujaban a la opresión de las clases menos favorecidas. Noten que es un pecado indirecto.
ellas no están cometiendo injusticia social, ellas no están despojando directamente a los pobres ni maltratándolos, pero están empujando a sus esposos, a sus señores, a cometer ese tipo de pecado. Por eso, el título que le he puesto a esta sección es El pecado de la sensualidad, un deseo desenfrenado que arrastra a otros. Un pecado indirecto, ¿notan? El pecado de la sensualidad que hace que otros, o empuja a otros también a pecar. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, Amós capítulo 4, versículos 1 al 3, nos recuerda que hay formas sutiles de pecar. Hay formas sutiles de pecar. Hay formas descaradas, ya las hemos leído atrás, pero ahora nos encontramos en una forma muy sutil de pecar que puede hacernos sentir cómodos e incluso moralmente justos con respecto a otros. No, yo no cometo esos pecados, yo no soy de ese tipo de pecados. Bueno, ¿qué tal de este tipo de pecados indirectos y sutiles? Miren, el punto es este. Podemos pecar incluso en la intimidad de nuestra casa y participar del pecado de otros en la soledad. Interesante, ¿no? Pero además, también podemos empujar a otros a pecar de forma indirecta. Ese es el punto de este pasaje y por eso decidí separarlo y tratarlo independientemente. No necesitamos ser los opresores que Amós denunció en el capítulo 3, versículos 9 al 15. O los que denunció en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Recuerden esos pecados terribles, que vendían incluso al pobre por un par de sandalias. No necesitamos ser ese tipo de pecadores para ser dignos del juicio divino. Pues este texto que ahora nos ocupa, nos presenta a unos pecadores que simplemente, que solamente viven sensualmente, en medio de sus lujos, sustentados con el dinero obtenido a través del trato injusto de los pobres por parte de unos terceros. No son los que están oprimiendo a los pobres directamente, pero su vida de sensualidad y lujo empuja a esos opresores. Así que los pecadores presentados en este pasaje son aquellos que para mantener sus demandas insatisfechas empujan a que otros opriman a los pobres y cometan pecados. Miren, los unos y los otros, es decir, los opresores directos y los opresores indirectos, aquellos que pecan descaradamente, pero aquellos que pecan indirectamente, los unos y los otros, incluidos sus descendientes, de acuerdo a nuestro texto, son reos del mismo juicio y compartirán el mismo destino. Queridos hermanos y amigos, delante de Dios, delante de su santidad, de la santidad de Dios, no hay pecados grandes o pequeños. Solo hay pecados por los que deben responder los pecadores. Así que no importa el tipo de pecado que cometamos, eso siempre nos va a colocar bajo el juicio de Dios. De manera que este texto señala a quienes piensan que cuando pecan en privado no hacen mal a nadie. ¿Ha escuchado eso? ¿O usted lo ha pensado? No es que esto que yo lo hago es privado, acá en la casa, yo no lo estoy haciendo con otro, ni siquiera estoy buscando a otro para pecar. Bueno, este texto nos enseña que ese es un pecado también grave delante de los ojos de Dios. Y otra vez entonces resuenan en nuestros oídos las palabras de Amós 4:12, un texto al que cada vez nos estamos acercando más. Amós 4:12 dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, escúchenlo todos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Tremendo, ¿no? Para analizar nuestro texto, vamos a dividirlo en tres secciones así. Versículo 1, el pecado sorprendente. Versículo 2, el juicio solemne. Y versículo 3, la consecuencia inevitable. Repito el título entonces de esta sección. El pecado de la sensualidad, un deseo desenfrenado que arrastra a otros. Leamos nuestro texto. Amós capítulo 4, versículos 1 al 3. Oíd esta palabra, vacas de Basán,
que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Vayamos al versículo 1. El pecado sorprendente. ¿Cuál es el pecado que Amós está denunciando específicamente acá? Nuestro texto dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y... Este es el tercero de los 5 oíd que encontramos en Amós. Y en cierta medida nos da la pauta para seguir el argumento del autor. Miremos los 5 oíd que encontramos en Amós. Capítulo 3, versículo 1. Primero, véanlo ahí en su Biblia. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Observen muy bien ahí que ese oíd anuncia un juicio. Es como Dios diciéndole a los israelitas, abran sus oídos muy bien para que conozcan mi juicio, pero el juicio anunciado acá es general, es contra toda la familia de Israel, no hay algo particular acá. Luego, el oíd vuelve a aparecer en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Dice, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, oíd es un anuncio de juicio, pero de nuevo encontramos que es general. ¿Contra quién? Contra la casa de Jacob. Llegamos al 4.1. Noten lo particular del 4.1. Oíd esta palabra, vacas de Basán. De nuevo, es un anuncio de juicio, pero noten que ahora es particular. Los 2 anteriores oíd eran juicios contra toda la casa de Israel, contra toda la familia de Israel. Pero acá tenemos en vista a un público muy específico que lo llama con un nombre simbólico que es vacas de Basán. El oíd vuelve a aparecer en el capítulo 5, versículo 1. 5.1 dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Otra vez es anuncio de juicio, pero de nuevo encontramos que es general. ¿Contra quién? Contra vosotros, casa de Israel. Y el 8.4 es la última vez donde aparece ese oíd en el libro. Dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Ese último oíd del capítulo 8, versículo 4, está relacionado con el 4.1, porque es específico. Los otros 3 son generales, la casa de Israel, pero el del 4.1 y el 8.4 tienen un público específico y la característica de ese público es que son gente que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra. Ahora, esa denuncia del 8.4 bien puede ser contra hombres y mujeres opresores. ¿Qué es lo particular entonces en nuestro texto? En el capítulo 4, versículo 1, es que es muy específico y de los 5 oíd que encontramos en Amós, este es el más específico porque no está dirigido a toda la nación de Israel, está dirigido a los que oprimen a los pobres, pero particularmente está dirigido a un público que Amós le llama las vacas de Basán. Amós les dice, oíd esta palabra, oh vacas de Basán. Y dice que esas vacas de Basán habitan en el monte de Samaria. Así que miren, Amós nos está mencionando quiénes son el objeto de este juicio particularmente, pero no lo hace a través de expresiones simbólicas, a través de ciertas características que tienen estas personas. Es decir, ¿quiénes son las vacas de Basán? Nosotros a primera vista no podemos responder quiénes son las vacas de Basán. Estemos seguros de algo. Quienes escucharon esta denuncia de boca de Amós, supieron inmediatamente a quién se referíamos cuando él dijo vacas de Basán. Sabían. Nosotros no. Nosotros simplemente entonces debemos seguir las pistas exegéticas del propio texto para poder definir quiénes son las vacas de Basán a las que él está anunciando este juicio, que están cometiendo este tipo de pecados. Así que déjenme considerar varios argumentos para poder definir quiénes son las vacas de Basán. En primer lugar, es importante notar que desde la sección anterior, capítulo 3, versículo 9, Amós viene denunciando la opresión social a cargo de la clase alta de
Samaria. Eso ya lo estudiamos, recuerdan capítulo 3, versículos 9 al 15. Ese tema continúa en nuestro texto, solo que ahora la denuncia es específica. Ya no son todos los opresores, ahora específicamente los opresores son llamados vacas de Basán. Pero eso nos ayuda a entender entonces que estas personas del capítulo 4, versículos 1 al 3, son también ricos. Son gente que habitaban en esas casas de veraneo que vimos en la sección anterior. Entonces es lo primero, se está refiriendo a gente rica, a gente que a través de su riqueza estaban oprimiendo a los pobres o que habían obtenido esa riqueza a través del menosprecio de los pobres. En segundo lugar, notemos que la llama a estas personas vacas de Basán. ¿Qué era Basán? Bueno, el diccionario bíblico dice lo siguiente: Basán era una región fértil en la ribera del río Yarmuk, en la Transjordania, o sea, al lado este del Jordán, al norte de Israel, y el punto es este: Basán era famosa por sus pastos. El ganado de Basán tenía buena fama. Usted puede mirar eso en Deuteronomio capítulo 32, versículo 14, en Ezequiel capítulo 39, versículo 18. Sigue diciendo el diccionario bíblico: los toros de Basán eran fuertes y temibles. Ustedes han leído el Salmo 22, 12, que es mesiánico. El Mesías clama proféticamente en el Salmo diciendo: fuertes toros de Basán me han rodeado. O sea, los toros de Basán eran toros fuertes porque era lugar de buenos pastos. Y las vacas de Basán eran vacas engordadas. De esta manera, dice el diccionario bíblico, la expresión vacas de Basán haría referencia a ciertas personas bien alimentadas y engordadas. Por eso la expresión Basán. Pensemos de esta manera: para nosotros serían vacas y toros de los llanos orientales o de las sabanas de Montería, donde están los mejores pastos de Colombia. Son vacas gordas, toros gordos, diferentes a los de lugares donde hay poco pasto. Entonces sabemos primero que son personas ricas, pero además de la descripción Basán, sabemos que eran personas bien alimentaditas, engordadas. Y vamos a seguir mirando. En tercer lugar, la ciudad donde habitaban estas vacas engordadas es claramente señalada por el profeta. ¿Qué dice Amós 4:1? Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. ¿Dónde habitaban? En Samaria, en el monte de Samaria. Ya hemos hablado de Samaria en otras ocasiones, pero déjenme recordar dos datos simples y sencillos. Samaria era la capital del reino impío del norte. ¿Recuerdan que Israel se había dividido en dos reinos, reino del norte y reino del sur? La capital del reino del sur, Judá, era Jerusalén. La capital del reino del norte, Israel, era Samaria. Entonces estamos hablando de una ciudad capital. Y segundo, por supuesto, Samaria era el centro del poder político y económico de Israel. ¿Quiénes habitaban allá? En esa capital, en esa ciudad que era el centro del poder político y económico. Pues obviamente los políticos y los ricos de Israel. Así que, como ya dijimos, hay una clara conexión de nuestra sección con la sección anterior, donde en el capítulo 3, versículo 9, Amós convocó a las naciones gentiles para que presenciaran los pecados cometidos en Samaria. Miren 3.9, que está pegado a nuestra sección. 3.9 dice: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reunidos sobre los montes de Samaria. ¿Qué pasaba en los montes de Samaria? Ese versículo nos lo dijo. Y ve las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Entonces, notan lo que ya vamos viendo de estas vacas de Basán. Era gente rica, opresora, eran personas engordadas, bien alimentadas, viviendo en lujos, podríamos resumirlo de esa manera, pero que además tenían sus viviendas en el lugar del centro político y económico de Israel. En cuarto lugar, vale la pena señalar que, y acá cito a un comentarista, que nos muestra los pecados que están denunciados ahí. Este comentarista dice: la acusación de Amós se desarrolla mediante tres participios verbales. Déjenme mostrarles los tres participios verbales, o los tres verbos que muestran las acciones de estas vacas de Basán. 4.1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Primero, que oprimís. Primer verbo, ¿notan? Que oprimís a los pobres. Segundo, y quebrantáis a los menesterosos. Y tercero, que decís a vuestros señores:
traed y beberemos. ¿Notan las tres acciones que hacen las vacas engordadas? Repito, oprimís, oprimen a los pobres, quebrantáis, quebrantan a los menesterosos, y decís, le dicen a sus señores, ¿qué le dicen a sus señores? Traigan, traigan y beberemos. ¿Notan las acciones, los verbos? El comentarista se centra en eso. ¿Qué dice acá? Los dos primeros verbos, usados frecuentemente en paralelo, describen una conducta con respecto a los seres que se encuentran en el extremo opuesto de la escala social. Los pobres y menesterosos, es decir, los indigentes, los que están en pobreza pero además no tienen cómo hacer valer sus derechos. Ya hablamos de eso en el capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Qué pasa con estas vacas engordadas? No sienten por ellos ninguna compasión. Al contrario, de acuerdo al texto, los oprimen y los quebrantan, es decir, los maltratan. Ambos verbos, dice este comentarista, se usan en contextos de opresión política y explotación económica. Suponen el abuso de poder, 1 Samuel 12, 2 de Crónicas 16. Suponen una falta de misericordia, Job capítulo 20, versículo 19. Pero pensando solamente en el contexto de Amós, dice este comentarista, la mención de los pobres y de los menesterosos nos recuerda el capítulo 2, versículos 6 y 8. Leámoslos, 6 al 8. Ya lo estudiamos, pero mire lo que nos recuerda. Utiliza los mismos verbos, pero también utiliza las mismas descripciones de esas personas que sufren. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de sandalias. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo monte. ¿Notan que es muy semejante al pecado? Solo que allá en el capítulo 2 lo están cometiendo los ricos opresores. Acá en el capítulo 4 sí son los ricos opresores, pero alguien particular dentro de los ricos opresores. ¿Quiénes? Las vacas de Basán, las vacas engordadas. Sigue diciendo este comentarista, el verbo oprimir nos trae a la memoria a los oprimidos del capítulo 3, versículo 9. Por consiguiente, Amós denuncia algo muy serio, y lo escribe así este comentarista, la participación de estas vacas engordadas en todas las terribles injusticias que ha venido denunciando hasta ahora. Estas vacas engordadas participan en todos los pecados que denunció, del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Después de estas graves acusaciones, el tercer participio, el tercer verbo, resulta desconcertante. Los dos primeros verbos, oprimen y quebrantan. ¿Cuál es el tercer verbo? El comentarista dice, resulta desconcertante. Introduce unas palabras que estas vacas engordadas dirigen a sus señores. Miren, ustedes entienden, oprimir es pecado, ¿cierto? Quebrantar es pecado, sí. Decir es pecado, desconcertante o no. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué junto al verbo decir al verbo oprimir y quebrantar? Ese es el punto de este comentarista. Estas engordadas están dirigiendo unas palabras a sus señores, es decir, a sus maridos. Para sorpresa nuestra, no se trata de exigencias criminales ni de proyectos ambiciosos. ¿Qué le dicen a sus señores estas vacas engordadas? Le están diciendo, camine, vamos a matar. Le están diciendo, camine, vamos a despojar a los pobres. ¿Qué le están diciendo estas vacas engordadas a sus señores? Traed y beberemos. ¿Eso es malo? ¿Cuál es el pecado que hay detrás de eso? Porque evidentemente, en el contexto en el que lo colocamos, debemos entender eso como un pecado, ¿no? Si los otros dos verbos señalan pecados, esto también tiene que estar señalando un pecado, hermanos. ¿Notan el pecado sutil de estas vacas de Basán? Decirle a sus señores, traigan y beberemos. En sentido metafórico, dice este comentarista, esta frase podemos interpretarla como una exigencia de todo lo que contribuye a una vida cómoda, ligera, lujosa, de todo lo que le permite a estas convertirse en vacas de Basán. ¿Notan cuál es la exigencia? Que sus señores, sus maridos le traigan todo lo que contribuye a su comodidad, a su lujo, a su vida ligera. Todo lo que las constituye a ellas como vacas de Basán. Sería una manera de indicar que estas personas, con sus exigencias, están provocando la actividad opresora de aquellos que llaman Señor.
Es decir, ellas le piden lujos a sus señores. Les piden todo lo que les provee comodidad. ¿Y sus señores cómo proveen todos esos lujos? ¿De dónde sacan el dinero para mantener la comodidad de estas señoras ricas de Samaria? Ya lo sabemos en el contexto de la opresión de los pobres. Bueno, ¿quién es el pecador ahí? ¿Nota la pregunta? Tanto el que oprime directamente como el que oprime indirectamente. Ese es el asunto que Amós coloca dentro de nuestras mentes, es lo que nosotros debemos estar meditando en nuestro corazón. Ellas solo dicen, vamos a beber. ¿Por qué dicen vamos a beber? ¿Qué es lo que les interesa a estas vacas de Basán? La vida loca, diría un cantante moderno. La vida buena, la vida tranquila que tenían en sus casas. La pregunta es esta, mis queridos hermanos y amigos. ¿Basta esta petición tan sencilla para convertirlas en opresoras y explotadoras? ¿Qué le dicen a sus señores? Traed y beberemos. Repito la pregunta. ¿Basta esta petición tan sencilla para convertirlas en opresoras y explotadoras? ¿Cuál es la respuesta damos? Sí. Delante de los ojos es así. Y termina diciendo este comentarista, es el problema que podríamos denominar de injusticia indirecta. Injusticia indirecta. Estas mujeres están oprimiendo a los pobres. No de manera directa, pero sí de manera indirecta. Todos estos detalles exegéticos, entonces, nos permiten llegar a la conclusión de que las vacas de Basán a las que hace referencia Amós no son otras que las señoras acaudaladas, acomodadas de Israel, que vivían vidas relajadas en sus villas de veraneo en los montes de Samaria. Ellas participaban de los pecados de sus esposos. Y noten lo respetuosas, son señoras bien portadas, ¿no? Porque a sus esposos, ¿cómo les dicen? Señor, como Sara llamaba a Abraham, Señor. Hasta piadosas parecen. Ellas participaban de los pecados de sus esposos al incitar esa vida lujosa, totalmente desinteresadas de la situación de los menos favorecidos. En el contexto de Amós, una actitud así para nada aprovecha, aunque lleven sus sacrificios a Betel. Las vacas de Basán van a ser tratadas como animales, van a ser tratadas como vacas. Con garfios y con ganchos serán empujadas fuera de sus palacios, sacadas de su comodidad y van a ir rumbo al destierro, como dicen los versículos 2 al 3 que consideraremos dentro de 8 días. Considerando este título de vacas de Basán para describir a las señoras ricas de Samaria, otro comentarista dice lo siguiente: vacas, se pregunta él, ¿es un título honorífico o un insulto despectivo? Buena pregunta, ¿no? Vacas de Basán. Otra vez, él se pregunta, ¿vacas es un título honorífico o es un insulto despectivo? Bueno, entre los hombres, en el Antiguo Testamento, toros, carneros, sería un título de oficio y autoridad. Y es lógico, dice este comentarista, que a las mujeres les toque el correspondiente vaca. Por ejemplo, en Amós 10:11 se utiliza en ese sentido, para señalar un título como honorífico, o por lo menos decir es gente opulenta, es gente bien acomodada. Pero dice este comentarista, por otra parte, en Israel la gordura podía ser señal de riqueza y de prestigio. ¿Recuerdan textos? Por ejemplo, él cita el Salmo 73, versículos 4 y 7. En el contexto de Israel, gordura era significado de bendición, de holgura, de riqueza. Y sigue diciendo este comentarista, quizá Amós juegue con el doble sentido con la connotación de la palabra. En todo caso, estas mujeres sintetizan el escándalo de juntar la buena vida con la explotación de los pobres. O sea, en apariencia, son gente que está viviendo buenas vidas. Son gordos, y la gordura, diría, es gente que tiene cómo vivir. Y en el contexto de Israel señalaría riqueza, e incluso en el contexto de Israel, algunos pensarían que eso era señal de la bendición divina. Pero Amós junta esa gordura, esa vida
de comodidad con la explotación de los pobres. Así que el título parece ser, en definitiva, despectivo. Estas mujeres no debieron sentirse orgullosas cuando Amós las llamó vacas de Basán, aunque describía su realidad económica y su realidad de comodidad. En realidad, con ese título despectivo, quiere hacerla reflexionar del pecado que están cometiendo. Un texto que amplía nuestro entendimiento con respecto al tipo de lujo ostentoso que caracterizaba a aquellas mujeres proviene de un contemporáneo de Amós. En los últimos días de Amós es Isaías. Miren en su Biblia, Isaías capítulo 3, versículos 13 al 26. Es un texto largo y lo voy a leer todo para que ustedes noten cómo entonces se vestían estas mujeres acaudaladas. Aquí en Isaías tenemos un cuadro perfecto, una descripción, una película en color que nos describe la manera en que vestían estas mujeres. Isaías 13, 16 al 26. Miren esto. Y es otra vez en un contexto de juicio. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, aquí no hay título velado, no hay una metáfora, ya no son vacas de Basán, sino acá se le llaman las hijas de Sión. Mire, dice, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, ¿cómo andan? Con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies, eso es signo de alegría, la alegría de la comodidad y del lujo. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Miren la descripción que viene. Así, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado. Y aquí Isaías nos va a proveer una descripción detallada de pies a cabeza de cómo se vestían estas mujeres. Dice, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Dependían de los varones, ¿no? De los señores para todo ese lujo. ¿Notan el castigo interesante que Dios les anuncia acá? Que también lo anunciamos. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Pobre viejecita, que no tenía nada que comer. ¿Ven la descripción de Isaías? Es un texto bien descriptivo que nos deja en claro la carrera desenfrenada en la que se encontraban aquellas mujeres sensuales del siglo VIII antes de Jesucristo. Habían entrado en la moda que las arrastraba cada día a la mayor sensualidad, a mayor lujo. Tenían que añadir adorno sobre adorno. Pero déjenme decirles algo, lo que Dios juzga no es el adorno en sí, sino el lujo desmedido y la falta de conciencia y consideración del otro. Repito, lo que Dios juzga no es el adorno en sí, sino el lujo desmedido y sobre todo la falta de conciencia y consideración del otro, específicamente de los necesitados. Cargadas de lujo y no les importaba que el otro no tuviera que comer. No les importaba de dónde provenía ese dinero con el que sus maridos estaban comprando todo ese lujo. Otro comentarista llega al fondo del asunto, al corazón del problema, o mejor como alguien dice hoy en día, al problema del corazón, cuando dice lo siguiente: el lujo puede ser identificado cuando las personas con abundancia de dinero, pero no solo dinero, dice él, de tiempo, de comodidad, usan todo eso para la satisfacción propia, para un constante placer sin propósito. Y me gusta, por eso cito este comentarista, porque no solo dice dinero, sino dice tiempo y comodidad.
¿Para qué usamos el dinero, el tiempo y la comodidad que Dios nos da? La usamos para la satisfacción propia y, como dice este comentarista, para un constante placer sin propósito. Vivir en el lujo es ser controlado por los bienes. Es usar lo que tenemos para nuestro propio deleite, ignorando las necesidades de los otros. Una buena observación, ¿o no? Ahora bien, no es que la Biblia esté en contra del buen vestir o la comodidad. Hay que ser equilibrados. Hay que ver todo lo que la Biblia dice. No es que la Biblia esté en contra del buen vestir o la comodidad. Tampoco es que las mujeres se adornen. No, la Biblia no está en contra de eso. Sobre todo que una mujer se adorne para su esposo. El Cantar de los Cantares, por ejemplo, es un testimonio de esto. En el capítulo 1, versículos 9 al 11 del Cantar, mire lo que dice el esposo de la esposa. Y noten cómo la describe. Y noten que ahí hay adornos. Dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos tachonados de plata. O sea que no está mal adornarse. No está mal que la mujer entonces, como dice acá, utilice pendientes, collares, zarcillos. No. No es lo que Dios está juzgando, queridos hermanos. Otros textos bíblicos mencionan en buenos términos, sin reproche, a mujeres usando adornos para embellecerse. Piensen, por ejemplo, los regalos que recibió Rebeca de parte de Isaac allá en Génesis 24:53 en adelante. Le entregó zarcillos, en la época ponían zarcillos las mujeres y otras cosas, adornos para que ella se embelleciera y se preparara para el encuentro de su prometido. Piensen, por ejemplo, el caso de las mujeres israelitas que cuando salían de Egipto le pidieron adornos a las egipcias y luego aportaron de esos mismos adornos para la construcción del tabernáculo. O sea que esas mujeres se adornaban. O piensen, por ejemplo, en la belleza de la reina Esther, que se vestía con lujo. Entonces, este y muchos otros pasajes nos recuerdan que el punto no es el uso de los adornos. Dios no va en contra de ese uso de adornos. ¿Cuál es el problema? Otra vez, ¿qué es lo que está denunciando Amós? Es el lujo desmedido, es el adorno desmedido, acompañado de la falta de compasión de los necesitados. Así que, por otro lado, la Biblia sí insiste en que las mujeres piadosas tengan más alta estima del cuidado de su vida espiritual que de lo externo. En ese contexto y en ese equilibrio. Mire lo que dicen Pablo y Pedro. Vayamos primero a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Entendiendo que entonces la Biblia no va en contra de que la mujer se adorne, sí del lujo excesivo, sobre todo a expensas de las necesidades de otros. Vean dónde la Biblia pone el tono, dónde pone el énfasis del cuidado de una mujer piadosa. 1 Timoteo 2, 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Notan? Que se atavían ¿cómo? De ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, no está diciendo no se peinen. ¿Qué es lo que está diciendo? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, y el énfasis es este, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, ninguna mujer piadosa debe dar más valor a lo externo que a lo interno. Ese es el punto. Tito 2:3 le habla aquí a las ancianas, a las mujeres mayores. Y ancianas ahí en el contexto no solo son mujeres mayores en edad, sino también mujeres mayores en experiencia. Las ancianas, asimismo dice, sean ¿qué? Reverentes en su porte. Un diccionario de griego dice que en ese contexto cultural, reverente, que es una palabra que solo aparece acá en el Nuevo Testamento griego, significa que ellas deben vivir y actuar en consecuencia de su profesión de fe. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y observen también lo que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 6.
Habla otra vez a las mujeres Pedro, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara. Interesante que sí, en el contexto de Rebeca, que ya vimos que sí su esposo le dio adornos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Aquí sí es alguien piadoso que le llama al esposo Señor, no como las vacas de Bazán que le hicieron a su Señor. Traiga y beberemos, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y déjeme decir algo más. Aunque nuestro texto tenga en perspectiva específicamente a las mujeres, a las vacas de Bazán, y por lo tanto lo hemos aplicado principalmente a las mujeres, no está de mal recordar que este es un tema que compete también a los hombres, ante todo en una sociedad como la nuestra, donde los hombres cada día están más interesados en su apariencia, además de que los hombres naturalmente somos más propensos al lujo y a la comodidad. O sea que acá hay un mensaje también para los hombres. Claro que sí. Y ese problema de los hombres interesados en la apariencia o de los hombres propensos al lujo y la comodidad, hoy en día es más agudo que en décadas pasadas, ¿o no? La sociedad pagana en la que vivimos cada vez está más abocada al lujo, al placer y al ocio. Al lujo, al placer y al ocio. Muestra clara de ello son los íconos de nuestra cultura. ¿Cuáles son los íconos de la cultura? De nuestros jóvenes y de nuestros niños. ¿Dónde buscan a quién imitar? ¿Sabes dentro de quién? Dentro de los artistas, los deportistas y los influencers. ¿Es así o no es así? ¿Y qué tipo de vida promueven esas personas? Ellos son los que están moldeando las expectativas y la forma de vivir de nuestros jóvenes y de nuestros niños, no solo de las mujeres, también de los hombres. Así que haremos bien si atendemos a las duras palabras de advertencia y damos contra este pecado, considerando el consejo bíblico que acabamos de leer. El lujo y el placer y el ocio también de estas vidas solo muestran un vacío más grande de los estadios que llenan. Un vacío muy grande. Esos hombres, esas mujeres que llenan estadio normalmente están con un vacío tan terrible en su corazón que los lleva al destierro, es decir, a la soledad y a una muerte prematura. Esta semana estuve viendo una película que sacaron de Elvis Presley y hace un tiempo vi la que sacaron de Mercury. ¿Sabe qué es lo común en esas dos vidas? Y otras que podríamos mencionar de ese tipo de personas. Se abocaron al lujo, se abocaron al placer desmedido. Llenaban estadios, hacían reír a mucha gente, les proporcionaban placer a mucha gente, pero cuando se encerraban en sus cuartos de hotel, en medio de las giras vivían una soledad terrible. ¿Cómo la paliaban? ¿Cómo trataban esa soledad? ¿Saben cómo? Con mujeres, drogas, alcohol, excesos. La última presentación de Elvis Presley, pública, la gente quedó sorprendida por su apariencia física, gordo en exceso, con la misma voz de siempre, pero gordo y con una mirada perdida. Murió pocos días después de esa última presentación. Y ustedes saben también cómo murió Mercury. Y podríamos poner otros nombres ahí. ¿Qué les dejó el placer? ¿Qué les dejó el ocio? ¿Qué les dejó el lujo a esas personas? Lo mismo que Dios le está diciendo a las vacas engordadas de Bazán. El destierro. A ellos, la muerte eterna. Un vacío que con nada pudieron llenar. Así que el lujo, el ocio, el placer, la sensualidad en términos simples y sencillos que recoge todo esto, nunca va a llenar el vacío del corazón.
Estas mujeres les decían a sus maridos, traigan y beberemos, traigan y beberemos. ¿Y cuándo se sació esa sed? Nunca se sació esa sed. Si el pecado sorprendente que Amós denuncia es la sensualidad, un deseo desenfrenado por el placer y el lujo que arrastra a otros, entonces, ¿cuál será el juicio solemne correspondiente? Vamos a verlo en el versículo 2 la próxima semana. Viva Adonai. Viva Adonai, Viva